que nos guíe. Señor, te estamos muy agradecidos porque podemos vivir este día. Gracias porque tú lo has planeado, Señor. Danos la gracia de tenerte presente permanentemente en nuestra conciencia y en nuestro corazón y en el entorno de nuestras vidas, Dios. Gracias porque no te das por vencido y sigues mostrándonos tu cuidado, tu amor, Señor, y pues la forma en la que tú quieres transformar y cambiar nuestro corazón. Nos diste una nueva oportunidad, Señor, y es lo que tú has planeado para cada uno de nosotros. Danos la gracia de aprovecharla, Señor, al máximo y de poder vivir dándote la gloria a Dios. Guíanos ahora en este tema, en este estudio, Señor. Bendice esta reunión. Guarda las conexiones, Señor, y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues hemos estado compartiendo este tema que nos toca, que es acerca de los juramentos, que está en Mateo 5, del 33 al 37, que le voy a pedir a Enrique que nos haga favor de leer un par de veces para retomar el tema. Ha sido pues un tema que al parecer era como muy, muy superficial o simplemente un mandamiento, pero hemos descubierto que va muchísimo más allá de lo que realmente podemos ver a primera vista, como todo lo que Jesús dijo. En realidad, cuando él dijo que si la justicia del creyente no fuera mayor que la de los fariseos, no podría entrar en el reino de los cielos, pues él está hablando básicamente de las intenciones del corazón y no solamente de la conducta. En este caso, no solamente de las palabras, sino del uso de las palabras. Adelante, Enrique, por favor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es. Bueno, lo que hemos estado compartiendo es esta realidad de estos religiosos fariseos que como buenos religiosos, al entender que solamente la práctica externa es lo que importa para Dios y no el corazón, pues ellos habían tergiversado el mandamiento de Dios de no jurar en vano y no tomar el nombre de Dios en vano. Y ellos habían elaborado una serie de recursos que a su parecer, que esto era lo que Jesús está aclarando, a su parecer era algo que era válido, el hecho de querer validar una realidad o una verdad o una declaración solamente con un juramento, aunque el juramento pudiera no ser lo suficientemente válido o establecer un verdadero compromiso por aquello en lo que se juraba, no precisamente lo que dice Jesús, por la palabra, por la integridad y por el carácter de una persona. Entonces, pues esto había contaminado de una manera muy especial, pues todas las enseñanzas de los fariseos y por como resultado, pues todo lo que ellos podían enseñar. Hay que tener algo muy, muy claro. Cuando Jesús habló de que Él había venido a darnos vida,
y habló de una vida eterna, evidentemente que no se estaba refiriendo única y exclusivamente a la duración de esa vida. Es decir, no solamente porque vivamos eternamente o que esa calidad de vida tenga la eternidad como su marco temporal o su marco de tiempo. Y no solamente podernos encontrar con esa vida después de la muerte, no es lo que él planeó. Él dijo, he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Entonces, la vida eterna de la que Jesús habla no es únicamente una vida interminable para el futuro, como podríamos entenderla. No, va mucho más hacia el presente, hacia nuestra vida, hasta nuestra condición actual. Se trata de una clase de vida que comienza ahora, comienza en el momento en el que tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús y Él deposita esa vida, Él te da su vida en el momento en el que tú abres la puerta de tu corazón. Una vida que se experimenta interiormente. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pablo dijo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, él estaba hablando de esta transformación, de esta presencia interior que se experimenta en el momento en el que tú recibes a Cristo en tu corazón y que cambia todo. O sea, nadie puede convencer a alguien de que es salvo, solo el Espíritu Santo que mora en él por la presencia de Cristo. O sea, esta es la realidad de la vida del creyente. Es un testimonio interior que solamente el creyente puede experimentar. Y esto es realmente una, esta es la realidad del testimonio de que alguien es salvo. Lo que en su interior va descubriendo que Dios hace y desde el interior de su corazón va descubriendo la presencia de Dios, porque descubre y ve que hay algo diferente y nuevo en su mente, en su corazón, en sus emociones, en sus pensamientos, en su conducta. Y esta vida transforma por completo la calidad de nuestra existencia. Es una vida que tiene que ver con el presente. Es una vida que renueva por dentro. Es una vida que cambia desde la raíz a la persona. No es solo una vida sin fin, sino una vida con un sentido, una vida con un propósito, una vida que cambia cómo piensas, cómo respondes, cómo sientes, que cambia todo lo que eres. Eso es realmente lo que Jesús planeó. Y cuando esta vida desarrollada aquí, aún como lo vamos a seguir viendo, ante la presencia del pecado en este mundo totalmente torcido y equivocado, es la que trasciende la muerte. Es decir, quien ha comenzado una relación personal con Dios aquí, para él la muerte o para ella la muerte es solamente la continuación de una relación que comenzó aquí y una transformación que comenzó aquí. Por eso, cuando Jesús habló de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, habló de esa vida que se manifiesta en el creyente, siendo la sal la manera de vivir totalmente contraria a la corrupción del mundo y siendo la luz lo que muestra la vida de Cristo y el camino hacia Dios. Esa es nuestra misión. Y para eso Dios transformó y está transformando y seguirá transformando nuestras vidas. Y para eso Dios ofrece la salvación para la reconciliación con Dios y la vida eterna. Pero aquí esa vida eterna tiene un sentido real, profundo, de transformación y en el corazón. ¿Por qué menciono todo esto? Porque eso es lo que Jesús está planteando en este pasaje. O sea, que tu sí sea sí y tu no sea no. Esto deja ver, ¿sabes? Cuando Jesús establece este principio, lo que está mostrando es lo afectada que estaba la sociedad en ese momento y lo afectada que sigue ahora, porque estamos viendo un tema que no necesitaríamos si el mundo fuera otro, por supuesto. Ahora se fomenta la hipocresía,
en aquel momento los fariseos lo hicieron, una sociedad donde la mentira es tan común y usada que la verdad simple y pesada, porque esa es la realidad, la verdad simple y, ¿cómo decirlo? No puedo decir que la verdad sea auténtica porque es auténtica de por sí. La verdad real, la verdad ha perdido su poder de convicción. Vivimos en un sistema global donde la desconfianza mutua y el engaño son nuestras monedas de cambio. Y por eso Dios en el Antiguo Testamento intentó contener y condenar la mentira, esa mentira propia de la humanidad, pues, instituyendo el juramento sagrado como, como un cerco para poder confinar en los casos judiciales, en los casos en los que la verdad en los que la verdad era como el elemento que hacía depender la libertad o la vida o la muerte de una persona o la justicia. Dios tuvo que establecer estos juramentos para poder eh, eh, ayudar al ser humano a no mentir. Y sin embargo, lo difícil de entender y de creer es que el juramento también era usado, y este es el punto de los fariseos, para hacer legítima una mentira. Y este es el punto clave de todo este tema. O sea, cómo jurando la persona podía engañar a otra haciéndole pensar que lo que estaba diciendo era una verdad cuando en realidad era una mentira. Entonces, ¿cuál era el punto de este tema? Que se estaba normalizando el gran peligro que hoy tenemos de normalizar la maldad, de ya no ver la mala, de ya no ver lo equivocado, de ya no ver lo perverso, de ya acostumbrarnos a vivir de esa manera y ya no ir perdiendo la sensibilidad, ir cauterizando la conciencia, porque esa es la especialidad del diablo, el peligro de que se normalice la mentira. De hecho, creo que estamos en esa normalidad desde hace muchísimos siglos. Esto no es nada nuevo. Jesús lo está manifestando en el tema de tu relación con Dios. Y específicamente la necesidad de que solamente en ciertas circunstancias, en juzgados, en ocasiones especiales, sea donde se debe decir la verdad absoluta, revela y tolera el hecho de que en el resto de los escenarios de nuestra vida diaria damos por hecho que es normal mentir, exagerar, omitir o manipular, parcializar la verdad, decir verdades a medias, que son mentiras completas, y todas estas situaciones que usamos como recursos porque así nos enseñaron, así lo heredamos, pero comencé hablando de esta vida nueva y de ser la sal del mundo y ser la luz del mundo como Jesús lo planeó, porque ese es el para qué nos salvó. Nos salvó por amor y nos salvó para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que bueno, ¿por qué el hombre es dado a este tipo de manipulaciones y de falsedad? Pues por su egoísmo. El juramento en falso florece en un mundo totalmente caído, ya que el sistema del mundo está fundado en fíjate qué impresionante, vivimos, si, cuando tú no conoces a Cristo, cuando no tienes acceso a la verdad, cuando no has palpado la verdad, cuando no has vivido en la verdad, finalmente, ¿en cómo vive el ser humano hoy? En una, y te voy a decir algo que tú sabes, te voy a decir algo que tú viviste y probablemente que estés viviendo todavía y que tengamos que enfrentar. El mundo vive y toda la humanidad y todos los seres humanos viven en una sospecha continua. La ansiedad que produce esta vida y la desconfianza total hacia el prójimo
es el pan de cada día. Repito, vivimos en una sospecha continua. Vivimos llenos de ansiedad que está producida por esta vida y que es el tema, la desconfianza total hacia el prójimo. ¿Sabes? Por eso nos cuesta tanto trabajo. Lo he comentado muchas veces y cada vez que tenga oportunidad lo voy a seguir comentando. Por eso nos cuesta tanto trabajo creer en Dios, porque nunca hemos conocido a alguien que diga la verdad, que tenga palabra, que sea transparente, que sea íntegro, que cumpla lo que ofrece. O sea, ¿sabes qué pensaba? Ahora, de hecho, desde que empecé a preparar este estudio, me llega a la mente la relación de los padres con los hijos. Yo conozco casos en los que los papás son especialistas en prometer y especialistas en no cumplir. Y sabes, eso de verdad no tienes idea cómo afecta a los hijos. El hecho de que su papá, que descubran, aunque tal vez no se atrevan a decírselo abiertamente o conscientemente, que descubran que su papá no tiene palabra y que es un mentiroso, eso es terrible. Y no solamente, bueno, creo que ese es el daño más fuerte que puede suceder en el contexto de este tema, en la relación de los padres con los hijos, pero no deja de darme vueltas de esto en la cabeza, porque debe ser muy desilusión, debe ser muy fuerte para un hijo el oír una promesa del padre y que nunca se cumpla. Debe ser muy fuerte para un hijo tener la esperanza de algo que el padre le prometió y que nunca se cumpla. Debe ser muy difícil. Pero bueno, por eso en Mateo Jesús en el 37 dice específicamente y establece de manera definitiva la nueva forma. Y esto es algo que nos toca a ti y a mí, la nueva forma de manifestación del verdadero carácter del creyente, el carácter que Dios está construyendo, la nueva vida que Dios está desarrollando, los nuevos principios que deben regir nuestra vida, los nuevos pensamientos, los nuevos objetivos. Eso realmente es lo que Jesús está estableciendo, el verdadero carácter de un creyente, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y que no necesites de ningún juramento para validar lo que tú estás diciendo. Esto, sabes, cuando la Biblia dice que más valioso es el buen nombre que el oro y la plata, no está diciéndolo como palabras bonitas. Está estableciendo la realidad del verdadero carácter de alguien. ¿Sabes qué manifiesta que tú sí seas sí y que tú no seas no? Manifiesta algo muy claro y muy definido, que tu corazón no tiene dobles intenciones, que lo que estás diciendo es lo que hay verdaderamente en tu corazón, que lo que quieres hacer es lo que verdaderamente significa que quieres hacer. Bajo estas condiciones estrictas de la ley judía, Jesús está refiriéndose a un momento de Génesis 6 donde Dios hace una doble afirmación que es contada como juramento por parte de Dios, porque Dios hizo juramentos, claro, pero no los hizo porque él necesitara validar su palabra. Los hizo por lo que comentamos hace un momento, porque estamos en un mundo de mentirosos. Y porque si el compromiso y el juramento es la única forma en la que un hombre puede ser validado en lo que dice, entonces para poderse comunicar con nosotros, Dios dijo, hay un juramento, hay un pacto, te voy a cumplir. Y lo hizo y estableció que una doble negación o una doble afirmación es contada como un juramento hecho ante Dios. Es lo que Jesús está confirmando. Dice, bajo ciertas condiciones
de la ley, una doble afirmación o una doble negación. Están estableciendo el término legal como un juramento irrenunciable y absoluto en sí mismo, sin necesidad de jurar por nada ni por nadie. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que darte cuenta del poder que tienen tus palabras y tienes que darte cuenta el poder que tienen tus afirmaciones, tus comentarios, tus juicios, tu plática. Hay un versículo que dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Con la boca puedes destruir o puedes construir. Con la boca puedes difamar o puedes exaltar. Con la boca, como dice el enorme pasaje de Santiago, que es un tratado precisamente sobre este tema de la lengua, que es algo impresionante lo que menciona en este pasaje. Dice, si quieres leer, por favor, Santiago 3 del 1 al 12. Lo vamos a leer nada más una vez, pero vayan, si lo tienen, vamos a esperarnos a que si tienen sus Biblias a la mano, lo busquen, Santiago 3 del 1 al 12, para que lo vayan viendo, porque lo que dice este pasaje nos debe abrir los ojos a la realidad que Jesús está mostrando en este pasaje de los juramentos de Mateo. Si quieres leerlo, déjame ver ahorita que ya terminen de hojear, de pasar las hojas. Santiago 3 del 1 al 12. Enrique, por favor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también nuestra fuente puede dar agua salada y dulce. Así es. Así que bueno, aquí vemos cómo Dios habla de esta maravillosa herramienta que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dado, que es la capacidad de hablar y el lenguaje. Y
En este pasaje nos enfrenta al potencial que tenemos todos de hacer bien hablando o hacer mal hablando, de bendecir o de maldecir. Pero lo que Dios dice en este pasaje es que la vida, la boca de un creyente, no debe servir para maldecir. La boca de un creyente debe ser una fuente de agua dulce y no debe ser usada de una manera, ¿cómo decirlo? Doble. Sabemos que el lenguaje y la capacidad de hablar reflejan lo que hay en el corazón. Jesús lo dijo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, volvemos al punto importante, ¿dónde se concentra todo? ¿Dónde se origina todo? ¿Dónde está la razón de todo? ¿Y dónde hay que poner atención? Es en el corazón, es en el corazón. Si tu corazón es definido, si tu corazón es limpio, entonces tu sí va a ser sí, tu no va a ser no y no necesitas más. Al utilizar estas expresiones, Jesús está indicando que para el creyente todo aquello que dice, independientemente del tema que sea, debe llevar todo el peso y toda la solemnidad de un juramento. Si tienes que jurar o hacer juramentos para que te crean, pues esto revela la debilidad de tu palabra. Esto demuestra que no hay suficiente peso en tu carácter para confirmar tus propias palabras. Sabes, yo no sé si les está pasando, pero a raíz de que comencé a estudiar este tema y a preparar este tema, pues evidentemente que por ahí oyes, oye, te juro por esto, te prometo que lo otro, te juro por aquello. Y yo, lo primero que llega a mi mente es, este cuate va a mentir. Lo primero que llega a mi mente, este cuate no es un cuate creíble o a esta persona no se le puede confiar. Desde que comencé a preparar este tema. Y la verdad es que cuando lo escuchas, tiene sentido. A no ser, claro, que sea en un contexto de un juzgado. Por supuesto que ahí las cosas cambian, porque ahí tiene que establecerse el juramento. Y cuando en el versículo 37, Jesús dice, porque lo que es más de esto, de mal procede, Jesús está aquí mostrando que una vez que se ha dicho un sí, sí, o un no, no, no hay más que decir para hacer creíble lo que se ha dicho. Lo que se diga después está de más. Lo que se diga después de un sí, sí o de un no, no de un creyente sale sobrando, porque fíjate bien, la garantía de la veracidad de ese creyente recae sobre la integridad de su carácter. Ahí es donde está el secreto. Esto se refiere a que cualquier adición al sí, sí o al no, no surge de las malas intenciones de motivos ocultos, de la desconfianza mutua o de la intención, es que esto es impresionante lo que hacían los fariseos, de la intención de controlar a los demás para beneficio propio. La necesidad de exagerar o dramatizar, te juro por mi vida, cuando yo oigo, te juro por mi madre, o sea, yo digo, qué barbaridad, qué barbaridad. Y bueno, aquella famosa historia que ya les platiqué, te juro por la vida de mis hijos. O sea, revela el profundo conflicto interno y una falta de honestidad impresionantes. ¿Y sabes qué es lo que buscan estas personas que agregan al sí, sí o al no, no, o que hacen juramentos? Buscan una vía de escape. Es la manifestación externa de un individuo que internamente se está diciendo, quiero que me creas en este momento,
pero también quiero dejar la puerta trasera abierta por si no voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Esa es la verdadera intención del que está tratando de hacer válida una situación a través de un juramento. Quiero que me creas en este momento, pero también quiero dejar la puerta abierta porque no voy a cumplir. Y esto es realmente impresionante. Jesús está yendo al fondo porque esto sucede en el corazón. Esto quiere decir que solo aquellos que tienen malas intenciones agregan a sus palabras y declaraciones más palabras y más declaraciones con malas intenciones que del mal proceden, dice Jesús. Así que el creyente que es consciente, fíjate bien en esto, por favor. Si tú eres consciente, si tú eres creyente, si has vuelto a nacer, si tienes a Cristo en el corazón y eres consciente de la omnipresencia de Dios, esto es decir, que Dios está en todos lados, eres consciente de la omnisciencia de Dios, esto quiere decir que Dios conoce todo lo que hay en tu corazón, las circunstancias de tu vida, todo tu entorno, y eres consciente de la justicia de Dios. Si eres consciente de su omnipresencia, de su omnisciencia y de la justicia de Dios, no tienes la necesidad de llamar a nadie, ni siquiera a Dios, como testigo en tus tratos, en tus promesas, en tu palabra. Porque si vives así, en esa conciencia, bajo la convicción presente de que Dios ya está escuchando de manera atenta cada sí y cada no que sale de tus labios, entonces no tienes más que decir que sí, sí o no, no. Lo que Jesús está ahora planteando es que todas las palabras se dicen en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas? No jures por el cielo, no jures por la tierra, no jures por el templo, no jures por Jerusalén, no jures por tu cabeza, porque todo representa a Dios y todo tiene que ver con Dios y el último a quien estás involucrando siempre será Dios, por todo aquello que quieras jurar. Así que lo que Jesús plantea ahora es que todas las palabras se dicen en la presencia de Dios y deben, por tanto, ser ciertas. Y que al creyente se le debe conocer como una persona de honor, como una persona de palabra, y que no es necesario tomarle juramento. Dios rechaza la tendencia humana a la falsedad que es apoyada por juramentos. La aplicación de la justicia que es mayor de los fariseos es a lo que Jesús se está refiriendo. Lo que Jesús está buscando no es dar una nueva regla, sino que está buscando la transformación del corazón de quienes lo están escuchando. Fíjate, cada enseñanza desde que se sentó en el monte, desde que dijo las bienaventuranzas y después nos explicó que éramos la luz del mundo y que teníamos esta encomienda. Y después nos habló de esto, de que nuestra justicia tendría que ser en el corazón y no en las acciones. Y habló del adulterio, habló de la ira, y ahorita nos está hablando de este tema de la honestidad, de la transparencia, de la integridad de carácter, de nuestra palabra de honor. Ha sido ir retratando el carácter de Cristo para formarlo en nosotros. Esa vida de la que estamos hablando, esa vida de la que hablé al principio, esa vida que Jesús quiere desarrollar en nosotros. ¿Qué es lo que refleja este sí, sí y este no, no? Un corazón definido. Es la bienaventuranza del corazón limpio, porque de ellos verán a Dios. La palabra limpio y puro en esta bienaventuranza, que es bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, significa algo que no está diluido, esta palabra limpio. Significa un metal sin aleaciones, un metal puro. Significa que no hay mezclas.
lo que lleva a la conclusión de que Jesús está hablando de un corazón con un solo propósito, no un corazón dividido ni fracturado por intereses en conflicto, sino un corazón íntegro, con una sola intención definida. Así no era el corazón de los fariseos, así no era el corazón de los religiosos, eran maestros en la doble intención, eran maestros en separar la apariencia pública de la realidad de sus corazones, de la realidad de su vida en privado. Por el contrario, un corazón verdaderamente puro, por la gracia de Dios y no dividido, produce palabras puras, palabras coherentes y palabras que no reflejan ningún conflicto. El sí, sí, no, no que Jesús expone aquí es, por lo tanto, la manifestación hablada de la pureza del corazón. Es la manifestación hablada de que en el corazón no hay dobles intenciones ni motivos ocultos. Eso es lo que Jesús está planteando. Y esta es la parte que nos toca a nosotros asumir. Para el creyente, Jesús está destruyendo el refugio de la mentira que eran estos juramentos. Jesús está estableciendo que el juramento no debe ser necesario, ya que es una protección para la mentira. Jesús la arranca de raíz, arranca esta práctica del juramento de la vida del creyente, está destruyendo el refugio seguro de la mentira. Y al hacerlo, Jesús está estableciendo que toda palabra que sale de la boca del creyente debe adquirir la seriedad y el compromiso de un juramento hecho ante el Tribunal Supremo del Creador. De ese peso, de esa magnitud, son las palabras para Dios en un creyente. El mandato solemne de Jesús de mantener un sí y un no, sin más, directos y sin adornos, es el máximo llamado a la autenticidad personal. Para un creyente, la expresión verbal no se puede separar de su vida ni de su ser interior más profundo. Y esto es, ¿sabes? Una de las cosas que da más tranquilidad cuando tú le entregas tu vida a Cristo es que cuando, y voy a usar la palabra correcta, cuando te atreves a obedecer a Dios, porque a veces cuando viene Dios estando acostumbrado a mentir y viene el Señor y te dice, no mientas, tienes temor de decir la verdad, porque en primer lugar nunca has dicho plenamente la verdad. Tal vez ni hasta ese momento te la has dicho a ti mismo, ¿no? Ya ves que somos especialistas en plantearnos autoengaños para no enfrentar nuestros errores y nuestras equivocaciones. Pero cuando te atreves en el buen sentido, cuando tienes el valor, esos valientes que arrebatan el reino de los cielos y se atreven a obedecer a Dios por encima de todo y le dejan a Él las consecuencias después de decir la verdad, te das cuenta de que mentir no es necesario y que ese corazón de dobles intenciones solamente esclaviza a quien realmente toma la decisión de vivir así, cuando se puede vivir en la libertad y en el descanso de no estar tratando de engañar y sacar ventaja de los demás. Y sabes, no podemos perder de vista que tarde o temprano tendremos que dar cuentas de todo. No, no lo podemos perder de vista. Y más conociendo la palabra de Dios.
sabiendo que Dios aborrece la mentira y el engaño, que aborrece el falso testimonio y que por eso finalmente instituyó los juramentos, porque no teníamos remedio. Y ahora esos juramentos resulta que son la herramienta para conseguir lo que quiero ahorita y no me importa no cumplirlo después. O sea, ¿cuántas promesas de buena conducta hicimos a nuestros papás? ¿Cuántos propósitos de año nuevo hicimos? ¿Cuántas promesas hacemos a los demás en relación a muchas cosas? No, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a dejar esto, ahora sí voy a hacer lo otro, ahora te prometo que sí, y mira, vas a ver, cuando en realidad lo único que se está buscando es salir del conflicto y salir del problema a costa de lo que yo tenga que decir, no me importa, pero en cuanto lo tenga, lo demás, ya sé que no lo voy a hacer, ya sé que no lo voy a cumplir. Lo único que quiero es salir del hoyo en el momento y lograr mi objetivo. Eso es terrible. Manifiesta un egoísmo, manifiesta una, algunos podrían llamarle, eh, hay un término que utilizan los psicólogos para referirse a alguien que hace lo que quiere sin importarle el daño a los demás. Y utilizan un término que es sociópata. Es alguien que con tal de lograr lo que quiere, no le importa cómo le vaya a los demás. Y sabes, esto es algo que en un sentido Jesús está enfrentando claramente en este pasaje. Un creyente es libre y no necesita de recursos ni juramentos exagerados o mucha palabrería para certificar su existencia o validar sus compromisos ante el prójimo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mientras vivamos en este mundo, es probable que tengamos que vernos obligados a hacer un juramento. Sí, claro, en algún momento, pero mientras tanto, en la vida cotidiana y personal, el llamado es a vivir con tal pureza, con tal transparencia, con tal consistencia de palabra que todo intento de juramento, ya sabes, te lo juro por mi vida, te doy mi palabra, te lo prometo imagínate, te lo prometo por Dios, que todo eso sea erradicado. Esto significa remover del vocabulario toda influencia de maldad, restaurando la dignidad de la palabra de una persona. Jesús no está instituyendo una moralidad legalista más estricta o un manual de buenas costumbres para hablar. No, 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 no está tratándose de eso. Él está estableciendo lo que será la forma de actuar y de hablar en el reino de Dios, al que fuimos invitados y tú has vuelto a nacer, y al que entraste el día que volviste a nacer, y al que ves desde el día que volviste a nacer. Y desde ahorita. Todas las cosas son hechas nuevas, acuérdate, incluyendo la forma de hablar. Antes de la tragedia de la caída humana no existía la separación alguna entre la palabra hablada y de Adán, porque no había necesidad de engañar, porque no había maldad. Los dos, ya lo comentamos, los dos primeros capítulos de la Biblia se mueven en un solo sentido, la voluntad de Dios, no había otra voluntad. Y eso es lo que debe suceder en nuestra vida, porque Jesús nos regresa a esa condición y nos dice en tu corazón y en tu vida no debe haber otra voluntad más que la de Dios, porque es la única voluntad que te lleva al bien. En esencia, el juramento, los, lo que comentábamos con lo que terminamos hace 8 días, el juramento, los tribunales de justicia, las prisiones, los contratos con esas fianzas terribles, los cerrojos en las puertas,
las cajas fuertes, las alarmas contra robo, las cámaras de vigilancia, las armas, son los recursos que tiene hoy nuestra civilización para poder enfrentar el colapso absoluto de la falta de confianza y de la manifestación de la maldad del hombre caído. Por eso usamos llaves, por eso tenemos candados, por eso tenemos cajas fuertes, por lo que comentábamos al principio. Así que un corazón nuevo debe manifestar una manera de hablar nueva. Así para Cristo cada palabra del creyente es equivalente a un juramento, porque es el reflejo de un corazón que no tiene dobles intenciones. Va de nuevo. Para Cristo cada palabra que tú expresas es equivalente a un juramento, porque es el reflejo de un corazón que no tiene dobles intenciones, que es veraz, que es transparente, un corazón nuevo que refleja la gracia de Dios que no cambia. Y aquí no es necesario ninguna garantía adicional por el carácter del creyente. Así que con este principio Jesús está eliminando la posibilidad de que la mentira se esconda bajo una falsa garantía. Así que, para resumir, en este tema, la integridad y la verdad son los elementos del reino donde Dios reina de manera suprema, donde Él observa absolutamente todo con perfecta claridad y donde la distancia entre la intención del corazón y la expresión verbal de los labios es anulada. Es decir, el corazón transparente, limpio, honesto, verdadero, se conecta con una lengua limpia, verdadera, que solamente dice sí o no. Así que concluyendo, Jesús en este pasaje muestra con claridad que la enseñanza va mucho más allá de un simple consejo para no jurar o no decir la verdad para evitar problemas o la desaprobación de la gente. En realidad, esta parte del Sermón del Monte es un llamado mucho más profundo. Jesús no solo corrige la conducta humana, confronta directamente la raíz del corazón humano. Sus palabras exponen estas tendencias de la naturaleza humana a engañar, a mentir, y este sistema de los religiosos que se vuelven expertos en una hipocresía tan evidente que Jesús la hace manifiesta. Jesús está apuntando al centro del problema, el corazón. Como siempre llegamos al centro del problema, el corazón. Y su llamado es a una transformación real que produzca una integridad tan auténtica que la palabra de un creyente sea suficiente, sin necesidad de juramentos. Esta es la meta. Y eso es lo que Dios anhela en cada corazón de cada uno de sus hijos. Esta integridad, esta honestidad, este corazón limpio, sin dobles intenciones, siendo absoluta y totalmente conscientes de la presencia de Dios en todo momento en nuestras vidas, del conocimiento que Él tiene total y absoluto de las intenciones de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, porque Él todo lo sabe, está en todos lados, todo lo ve, y lo más importante de todo, que Dios es justicia. Así que normalmente, cuando los fariseos querían y sabían que iban a cometer una injusticia, involucraban juramentos. Pon atención en esto,
Pon atención en esta parte de tu vida. Ya no malgastes palabras si tu palabra no es suficiente, si tu sí no es suficiente, si tu no no es suficiente. Entonces tienes que orar para que Dios te haga íntegro y para que tu sí pueda ser sí y tu no sea no. ¿Y a qué nos debe llevar esto? A tener muchísimo cuidado con aquello que prometemos, porque más vale que no lo prometas a que lo prometas y no lo cumplas. A que no hables más de lo que debes hablar. A que tu corazón sea íntegro delante de Dios. Sabes, cuando yo pienso, por ejemplo, en esas promesas que se hacen en el momento en el que uno se casa y ves que se pueden romper con tanta facilidad, realmente te preguntas si la persona en su momento entendió qué era lo que estaba prometiendo, o si alguna vez tuvo claro lo que significaba hacer una promesa. Tal vez porque tampoco nunca fue objeto de una promesa cumplida. El efecto que comentaba hace un momento en relación con un padre que no cumple lo que ofrece, lo que promete. En fin, podemos encontrar muchísimos ejemplos de lo que finalmente significa no hablar con integridad y con verdad. Pero bueno, este es el plan de Dios, es lo que Dios quiere para nuestras vidas, es lo que Dios quiere construir ahora en ti y espero que terminando hoy este tema podamos tener más claro lo que implica utilizar este medio extraordinario que Dios nos dejó, que es hablar, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, si tengan alguna duda de lo que hemos compartido hoy. ¿No? Bueno, pues vamos a orar. Ahora no contamos con la presencia de Ángel. Me avisó que no iba a estar en el estudio, entonces pues vamos a dar gracias. Señor, pues, ¿cuánto te agradecemos, Jesús, el que tú siempre busques aclarar en nuestro corazón, traer esa luz, Señor, que nos deja ver con toda claridad lo que tú quieres que veamos, Señor. Danos la gracia de poner ahora nuestra mirada en ti, en lo que tú quieres para nuestras vidas. Llévanos a valorar la verdad. Llévanos, Dios, a vivir en esa limpieza de corazón que nos permite vivir en esa libertad, Dios, y poder manifestar la verdad de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Queremos, Dios, esa integridad, queremos esa fidelidad, queremos esa transparencia, Dios, esa vida sencilla de un corazón transparente y limpio. No queremos, Padre, que en nuestro corazón haya dobles intenciones, Señor. Guárdanos de nuestro egoísmo, de nuestra codicia, del miedo, Señor, que también nos puede llevar a decir y hacer cosas equivocadas, Dios, a prometer cosas que nunca vamos a cumplir, a convertirnos en esos hipócritas, Dios, que tú tanto y tanto, Dios, rechazaste. Guarda nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte que nos lleves a limpiarlo, a mantenerlo en esa limpieza que nos permite verte, Señor. Y llévanos a vivir en esta vida que tú planeaste con tanto cuidado, Dios, mientras nos encontramos contigo. Esta vida eterna que implica esta transformación en el corazón, que implica esta transformación en nuestra mente y que a través de esto, Señor, tú planeas conducirnos al desarrollo de una vida feliz. Gracias, Dios, por tocar estos temas
que necesitamos tanto hoy que vivimos en un mundo totalmente mentiroso, Señor, engañador, manipulador. Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos, bendice nuestras vidas, tráenos el próximo domingo con un corazón dispuesto a seguir escuchando. Te pedimos por el tema que sigue, Señor, para que tú guíes la reunión. Danos hoy la oportunidad de servirte, Señor, y de seguir viviendo este día dándote la gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Todo esto, Señor. Amén. Muy bien, pues me despido. Que Dios los bendiga. Les recuerdo sus ofrendas. Lourdes y Enrique, Morelia, que Dios los bendiga. Georgina, Blanquita y Roberto allá en Canadá. Isela y Jorge. Silvia, que Dios te bendiga. Los Silveira, Enrique y Gloria. Vicky, saludos. Carlos Bernardo, saludos. Lina, los Álvarez Vega, María Elena, Ilse, gusto en verte, Ilse. Los Escalante, que Dios los bendiga. Mati, que Dios te bendiga. Ahí está una señora que dice que es tu mamá. Marisol Fuentes, que Dios los bendiga. Lorena, que Dios te bendiga. Los Alarcón, Carlos González, un abrazo, Carlos. Ángel Cerecedo. Jacqueline, que Dios te bendiga. Normita, gusto en saludarte. ¿Quién más anda por aquí? Julieta Chufani, César, que Dios te bendiga. Mi concuña en Aguascalientes. Guille, Anaí, qué gusto verte de nuevo por acá. Marta Soriano, CCR, CDMX, no sé quién es, Janet, pero saludos. Marta Soriano, Carolina, saludos, Carolina. Norberto Nieto, Gaby, mi cuñada. María, gusto en verte, María, que Dios te bendiga. Eva, Rocío Silva y Rocío Antonio, saludos, Rocío también. Y bueno, que tengan un buen domingo, coman rico y nos vemos el próximo domingo. Piensen en todo lo que hemos compartido esta mañana. Dios nos quiere llevar a disfrutar una vida diferente, una vida de paz, de seguridad, de confianza, de libertad. Eso es lo que Jesús quiere que experimentemos y eso es lo que nos lleva finalmente a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Que Dios los bendiga y nos dejamos de ver en 3,